En el video anterior hablamos del nacimiento, si se quiere, de la rebeldía de los 60, de lo que va a derivar en la resistencia peronista, si se quiere, más fuerte y la radicalización de ese fenómeno. Básicamente nos habíamos quedado en la etapa de Arturo Frondizi y justamente cómo la idea del desarrollismo auguraba, por lo menos para los jóvenes, esta idea de que las universidades iban a llevar a una movilidad social y esto se veía refrendado no solamente en Buenos Aires, sino en el interior, donde Miguel Bonazo nos cuenta un poco la historia de Dri, ¿no? Este joven que va a ser desaparecido luego, y nos cuenta un poco la historia de la Universidad del Nordeste. Bien, volviendo a este recuerdo de muerte, recuerdo de la muerte, que es el texto de Miguel Bonazo, vamos a la parte que sigue, ¿no? Eh, Habíamos dicho que para Bonazo ese destino de grandeza todavía era verosímil. Cuando hablamos de ese destino de grandeza es esto de que el desarrollismo, por lo menos como horizonte expectativa, planteaba, ¿no? Que muchos técnicos y profesionales eh, iban a nacer porque las grandes empresas auguraban el destino de gloria. Eh, Dijimos entonces que este destino de grandeza todavía era verosímil en Buenos Aires y Buenos Aires estaba más europea que nunca. Florecían restaurantes exóticos, café concert, donde podían escucharse instructivas canciones de protesta. Al europeísmo de la cultura seria de los teatros de vanguardia se superponía, una nueva cultura de inequívoca procedencia, la del ejecutivo. Dinámico y rodeado de azafatas, ironizaba María Elena Walsh, trajina para darnos la ilusión de un cielo donde muy poquitos aprenden a jugar al golf. Ay, que vivos son los ejecutivos, que vivos son del sillón al avión, siempre tienen razón. Bien, ¿qué quiere decir toda esta parte? Bonazo acá nos pinta un cuadro de la Buenos Aires de esos años, un contraste con el interior. La capital, más europea que nunca, se llenaba de novedades. Restaurantes exóticos, café concert, donde podían escucharse estas canciones de protesta. Nos habla de una ciudad vibrante culturalmente. La superposición del europeísmo, de la cultura seria, de los teatros de vanguardia con la nueva cultura de inequívoca procedencia, la ejecutivo, es una crítica irónica a la modernización y la importación de modelos culturales económicos, en este caso a esta idea del ejecutivo, ¿no? La letra de María Elena Walsh, gran poeta y escritora y cantautora argentina, con un agudo sentido crítico, ironizando sobre los ejecutivos, es un ejemplo de la mirada crítica de ciertos intelectuales de la época. Los ejecutivos presentados como dinámicos y exitosos eran el símbolo de un nuevo modelo económico que generaba desigualdad. La pequeña burguesía asistía entusiasmada a una liberación sin precedentes, entre ellos el Instituto Di Tella, patrocinado por una conocida firma fabricante de electrodomésticos, estallaba en los happenings de Marta Minujín, por ejemplo, en los que cualquier señor gordo, así lo dice Bonazo, y pelado, podría ser Miguel Ángel durante 10 minutos. Buenos Aires superaba a París en materia de móviles y acrílicos. Los plásticos argentinos repiten, acaban de, eh, eh, en realidad no acaban, sería como pintan de verde las aguas podridas de los canales porteños, por decirlo de alguna manera, y que eso se emparentaba de alguna manera con los canales venecianos. Luego el texto nos sumerge entonces en esta idea del Instituto Di Tella, que ya dijimos, un centro cultural y artístico de vanguardia en Buenos Aires, patrocinado por la firma de electrodomésticos Siam Di Tella. Fue un epicentro de experimentación artística con estos happenings de Marta Minujín, una artista plástica argentina, referente del arte pop y la vanguardia, famosa por estos happenings interactivos. De ahí, de esa idea de los happenings interactivos, eh, justamente viene esta participación del público, donde el público es clave, y por eso viene la frase: cualquier señor gordo y pelado podría ser Miguel Ángel durante 10 minutos. De alguna manera esto subraya
el carácter transgresor y participativo de estas propuestas. La afirmación de que Buenos Aires superaba a París en materia de móviles y acrílicos es una hipérbole, ¿no? Una exageración que refleja el entusiasmo y el orgullo por la modernidad cultural e industrial alcanzada por ese Buenos Aires de los 60. Nos sigue diciendo Bonazo. Los discos de Vivaldi, los Beatles, se escuchan en los bulines estudiantiles. El que no amaba el barroco era un imbécil. El que no ponía un letrero público en el baño, un antiguo. El sueño hippie no lograba enseñorarse de vastos sectores de juventud pequeño burguesa, como iba ocurriendo en muchos países centrales, pero aportaba pautas formales externas. El sex group era más una temblorosa curiosidad que una realidad. Estaba más presente en las bromas que en las camas, pero era de buen tono dejar trascender que eh, se estaba más allá del bien y del mal. Las fotos de Sigmund Freud pegadas sobre bastidores de madera comenzaban a proliferar en la zona PQU, ¿no? Pequeño burguesa, del aristocrático Barrio Norte. Infinidad de psicoanalistas se agrupaban en un radio, perdón, de varias manzanas que tenían por epicentro Agüero y Santa Fe. Villa Freud, para los iniciados, era necesario asumirse, otorgar jerarquía, nivel, ¿no? Eh, y también en esos años se empezaba a hablar de esta idea de proletarizar. Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras en realidad, o la Manzana Loca eran puntos estratégicos de las nuevas formas de danza. Pronto los pósters de Beasley cederían su lugar en las paredes a imágenes de Mao, el Che, de Vivaldi, algunos pasarían al libro rojo, otros combinarían la historieta con escritos del general Giap. Bien, esto lo que nos está pintando son las nuevas ideas, ¿no? El párrafo nos sumerge en la cultura juvenil y estudiantil, la convivencia de discos de Vivaldi y los Beatles en los bulines estudiantiles, habitaciones de los estudiantes, ¿no? Que venían a estudiar sobre todo a Buenos Aires, muestra la diversidad de gustos y la permeabilidad a las influencias globales. La ironía del que no amaba el barroco era un imbécil, el que no ponía un letrero público en el baño un antiguo, refleja las modas y los códigos culturales de la época, donde la vanguardia y lo cool eran valorados. Esta idea igual de lo cool, lo decimos ahora, no existía, digamos, estamos utilizando una palabra que en ese momento no existía. El sueño hippie no lograba enseñorarse de vastos sectores de la juventud, pero sí aportaba pautas formales y externas, nos dice Bonazo. Esto es una observación muy interesante. Mientras en otros países el movimiento hippie era más profundo, en Argentina se adoptaban sus formas más bien externas, como podía ser la vestimenta, algo de la música, y la ideología no calaba tanto. El sex group y esa temblorosa curiosidad, ¿no? Nos habla de una sexualidad que empezaba a liberarse, pero aún con cierto pudor. Las fotos de Sigmund Freud y la concentración de psicoanalistas en la zona pequeño burguesa de Barrio Norte es una referencia a la influencia que va a tener el psicoanálisis en la cultura argentina de esos años, de la década del 60. Finalmente, el cambio de los pósters de Beasley, un ilustrador británico de la época victoriana, a Mao, el Che o incluso de Kim Il-sung, líderes revolucionarios y comunistas, simboliza el giro radical de una parte de la juventud que pasaba de la estética a la política, del arte al compromiso revolucionario. La combinación del corto maltés, y el general Giap, en este caso el corto maltés es un personaje, historietas de Hugo Pratt, un aventurero romántico con los escritos del general Giap, un comandante militar vietnamita y estratega de la guerrilla, ejemplifica justamente esa amalgama entre la cultura popular y el compromiso político que caracterizó a muchos jóvenes de ese entonces. Tenemos ahí, si se quiere, esta ebullición, esta radicalización, y todo esto se mezcla al mismo tiempo con el peronismo. Digo, no olvidemos, el peronismo está proscripto y este va a ser quizás uno de los elementos más importantes de esta rebeldía de la juventud de los 60, pero se mezcla también con estas otras referencias.
Eh, Bonazo nos habla incluso de que el doctor Ricardo Balbín evocaba un Buenos Aires de techos bajos, en que las familias salían en las noches de verano a tomar fresco en la vereda y comentar las anécdotas cruciales de la cuadra o quejarse contra los efectos nocivos de la humedad. La vasta clase media, que había enfrentado mayoritariamente al peronismo, renovaba sus mitos, mientras los techos bajos eran reemplazados por altas torres de cristal y aluminio, dejando atrás lo suburbano de la capital. Bueno, acá vemos un par de imágenes que tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? La mezcla de los Beatles, Sigmund Freud y el general Giap. Eh, Bien, sigamos un poco. Dos argentinas, la del saco y corbata y la de los techos bajos. Bien, básicamente en este párrafo se contrastan dos realidades de la Argentina. Por un lado, la nostalgia de Ricardo Balbín, importante líder de la Unión Cívica Radical, una de las principales fuerzas políticas de la Argentina, evocando un Buenos Aires de techos bajos y vida de barrio, que representaba un ideal de país más tradicional y comunitario. Por otro lado, la vasta clase media que había enfrentado mayoritariamente al peronismo renovaba sus mitos, ¿no? Mientras esos techos bajos son reemplazados por altas torres de cristal y aluminio. Aquí Morazo subraya la transformación urbana y social. La clase media, que durante años fue fuertemente antiperonista, se modernizaba y abrazaba los nuevos modelos de consumo y urbanización. Los hijos de esa clase media iban a tomar una postura totalmente diferente, ¿no? Iban a pasar del antiperonismo al peronismo. Así que eso es muy importante. Retomando a Bonazo, dice, bueno, las ilusiones desarrollistas comenzaban a producir esos técnicos y profesionales que el país iba a ubicar en La Ford, Lucilo o en Bungiborn, eh, y decía que la petroquímica nos redimirá del viejo olor a bosta de vaca que llevábamos pegado a la suela de los zapatos o de las alpargatas. Los memorables, y esto lo dice así tal cual, Bonazo, culos de Argentina, resplandecen en toda su opulencia bajo la suave textura de los flamantes polímeros. El petróleo es fuente de las modernas erecciones. Bien, veamos qué está diciendo en todo esto Bonazo. Con las ilusiones desarrollistas, ¿no? Y esta menciona a Ford, a Ducilo, que era una empresa química, o a Bunge-Bun, un conglomerado agroindustrial y financiero argentino, reflejan que la promesa de progreso económico y ascenso social estaba ahí, ¿no? La frase "la petroquímica nos redimirá del viejo olor a bosta de vaca, el petróleo fuente de modernas elecciones", es una metáfora cruda que hace referencia a cómo el jean, digamos, está hecho, entre otras cosas, ¿no? Con poliéster derivado del plástico, del petróleo, y que justamente las mujeres comenzaban a utilizar pantalones más ceñidos, y de ahí venía este destape, si se quiere, de liberación sexual. Y al mismo tiempo esta idea de que era la petroquímica el sector fundamental que iba a sacar a la Argentina de ese sueño agroindustrial que había sido el promotor de cierto desarrollo del siglo XIX y de principio del siglo XX, y que ya había mostrado si se quiere, su agotamiento. Eh, Sigamos un poco. Volvemos a la pluma de Bonazo. Nos dice, bueno, Frondizi había sido derrotado por los militares debido a insensatas sospechas de marxismo. Él y su Harry Hopkins, o sea, Rogelio Frigerio, aparecían, si se quiere, para los servicios de inteligencia militares como marxistas infiltrados de una de las corrientes del radicalismo, o en una de las corrientes, perdón, del radicalismo, para destruir el ser nacional. En realidad habían fortalecido como nadie esta nueva cultura gerencial y subordinada con sus proyectos desarrollistas, dice Bonazo. Los militares que habían exorcizado a patada limpia el demonio desarrollista acabaron por asimilarlo, o sea, los propios militares van a tomar el modelo desarrollista y lo van a tratar de implementar. Y dice, hacía falta un nuevo remesón de concentración monopólica de política monetarista, de caucho y de policía sobre las manifestaciones populares, y vendría abajo el pomposo nombre, que vendría bajo el pomposo nombre de Revolución Argentina. Bien, veamos qué quiere decir esto.
El texto retoma la figura de Arturo Frondizi, el presidente desarrollista del que hablamos, dentro del radicalismo, y su colaborador Rogerio Frigerio, su Harry Hopkins en referencia a la figura de Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión. Roosevelt tuvo a su ideólogo, o por lo menos a uno de sus ideólogos, que era este Harry Hopkins. Morazo destaca cómo Frondizi fue derrotado por los militares debido a insensatas sospechas de marxismo. Esto es clave. A pesar de que Frondizi impulsaba un modelo de modernización capitalista, fue visto con recelo por los sectores militares más conservadores que veían en cualquier intento de cambio una posible infiltración comunista en medio de la Guerra Fría. La ironía es que, a pesar de la exorcización del desarrollismo por parte de los militares, ellos mismos terminaron asimilándolo. Esto se refiere a la dictadura de Juan Carlos Onganía, que duró del 66 al 70, que se autodenominó Revolución Argentina. Esta dictadura, aunque antiperonista y anticomunista, también buscó la modernización económica y la concentración monopólica de capital, continuando de alguna manera el espíritu desarrollista, pero con una fuerte represión policial y política. Es decir, lo que criticaban lo terminaban aplicando a su modo. Además, de una política económica de tinte monetarista, pensando que con ello iban a desterrar la inflación. Otra vez el mismo discurso de siempre del supuesto liberalismo, por lo menos del liberalismo económico. En las nuevas fábricas del interior y en las nuevas universidades se iba amasando una nueva población obrera, una nueva población estudiantil. Esto es interesantísimo lo que nos dice Bonazo, que no leía a Althusser ni a Marcuse, pero que iban haciendo su camino bajo la paz engañosa del gobierno de Ilia. Bien, acá estamos mezclando un poco las etapas, porque en realidad dijimos antes algo de Onganía y ahora decimos algo de Ilia, cuando en realidad en cuestiones temporales primero está Ilia y después justamente Onganía es eh, digamos el gobierno que lo va a sacar del poder bajo un golpe de Estado. Pero bien, más allá de este ida y vuelta entre épocas, es parte de un mismo contexto. En este párrafo, aunque breve, es muy significativo porque nos sitúa en la presidencia de Arturo Illia del 63 al 66, un gobierno radical que se caracterizó por su legalidad institucional y un estilo más moderado al que Bonazo llama paz engañosa. En ese contexto se estaba gestando una nueva realidad social. En las nuevas fábricas del interior, en las nuevas universidades, se iba amasando esa nueva población obrera y estudiantil. Lo importante es que esta nueva población no leía a Althusser ni a Marcuse. Recordemos, Althusser, un filósofo marxista francés muy influyente en la academia de esos años, y Herbert Marcuse, perdón, está bien decirle de Marcuse, fue un filósofo de la Escuela de Frankfurt, crítico del capitalismo y la sociedad industrial, muy leído por la izquierda de esos años. Bonazo quiere decir que, si bien estos estudiantes y obreros no necesariamente tenían un bagaje teórico complejo, estaban forjando su propia conciencia y su propio camino de rebeldía a partir de sus experiencias concretas. La paz engañosa de Ilia sería para Bonazo el preludio de un estallido social. Eh, Siguiendo a Bonazo, nos dice, también estaba el país de saco y corbata, el país de gomina, oligárquico o clase mediero, liberal o ultramontano. El país blanco que solía ufanarse, aquí no tenemos problemas raciales, de eso se ufanaba, ¿no? Que llamaba cholo a los bolivianos, macacos a los brasileros y cabecitas negras a los argentinos mestizos. Esto nos está dando, si se quiere, una imagen espiral de la identidad nacional y el provincialismo. Acá Bonazo nos muestra otra faceta de la Argentina, la del país de saco y corbata, el país blanco, que se ufanaba de no tener problemas raciales mientras despreciaba a los bolivianos, llamándole cholos, a los brasileños, llamándole macacos, y a los argentinos mestizos, llamándoles cabecitas negras. Esto pone en evidencia el racismo y la discriminación social que existía a pesar de la negación oficial. Esa espiral de la identidad nacional, continúa Bonazo, digamos, seguía siendo un tema obsesivo. En el fútbol, en la literatura, en el ancho de las avenidas, todo escritor que quisiera tener acceso a los nuevos medios de información, nos dice Bonazo,
si se quiere, quería acceder a los plagios criollos del Time y debía preguntarse una vez al mes qué es ser argentino. Al lado de esas aburridas indagaciones, otras secciones revisteriles proponían el prêt-à-porter, ensalzaban la decisión Maker, aseguraban que Buenos Aires tenía más cabarets literarios que Nueva York, Cortázar y Leparc triunfaban en París, Borges y Sábato hasta en Estambul, los técnicos argentinos humedecían los ojos de sus colegas de la NASA con prodigiosas invenciones y Timerman era el Randolph Hearst local. Y todos contentos. Esto dice, obviamente, Bonasso, con mucha ironía, ¿no? Eh, Bien, esta cuestión de la identidad nacional, que todo el tiempo se vuelve sobre ella, nos muestra lo obsesivo que terminaba siendo digamos, esta temática. Se discutía en el fútbol, en la literatura, en la vida pública, la necesidad de preguntarse qué es ser argentino, y todo esto pasaba por los plagios criollos de la revista Time, que es la famosa revista estadounidense, en una crítica a la búsqueda de una identidad en espejo con modelos extranjeros. Mientras tanto, en el ámbito cultural, Cortázar y Leparc, Julio Cortázar, escritor fundamental del boom latinoamericano, y Julio Leparc, artista plástico cinético, triunfaban en París, y Borges y Sábato, Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX, Ernesto Sábato, escritor y ensayista, también importante, quizás no de la estatura de Borges, pero importante para Argentina, eran reconocidos internacionalmente. Se menciona a esto de los técnicos argentinos que asombraban a la NASA y a Jacobo Timerman, periodista y editor, como si fuese el Randolph Hearst, es decir, la referencia al magnate de medios estadounidense. Todo esto muestra una Argentina que, si bien producía talento de talla mundial, a veces vivía a espaldas de su propia realidad. Eh, Dice Bonazo, de vez en cuando algún imbécil se acordaba de que estábamos lejos, muy lejos de las luces del centro. Cualquier pelafustán podía hablar en un café de la calle Corrientes sobre Bergman o Marguerite Duras, pero no conocía ni por las tapas los libros de Roberto Art o de Scalabrini Ortiz, hasta que la ráfaga de la moda se inclinó sobre ellos. En más de un caso, para malversarlos. Pese a todo ese provincianismo nauseabundo, la Argentina provinciana estaba por explotar. La crítica que hace Bonazo a esto de cualquier pelafustán podía hablar en un café literario sobre Bergman y Marguerite Duras, estamos hablando del cineasta sueco Ingmar Bergman y la escritora francesa Duras, figura de la cultura europea de élite, pero que no conocían ni a Art ni a Scalabrini Ortiz, escritores fundamentales de la Argentina, más ligados a la cultura popular y al pensamiento nacional. Es un golpe de efecto, o más que un golpe de efecto, un golpe fuerte al provincianismo intelectual y a la desconexión con la propia tradición cultural, que muchas veces era redescubierta solo cuando la moda se depositaba sobre ella. Y nos dice Bonazo que incluso eso se hacía para malversarlo, o sea, para citarlo mal, para no interpretarlo de buena manera. A pesar de todo, Bonazo concluye que esta Argentina provinciana estaba por explotar, anticipando, perdón, los conflictos venideros. En el último párrafo, Bonazo dice, Jaime Dri y muchos de sus compañeros compartían esa otra realidad. Su tránsito hacia una nueva conciencia no se operaba en los cauces de la izquierda tradicional, antiperonista, sino navegando a dos aguas entre el nacionalismo católico de cuño medieval y el social cristianismo. La vida en provincias no era lo mismo para el joven pequeño burgués de Buenos Aires. Los ecos del Ditela llegaban amortiguados, las quimeras desarrollistas se deshacían más rápido. El hijo del pequeño propietario que había llegado a la Universidad del Interior, acuñado por la familia en los viejos sueños del prestigio de mi hijo el doctor, ¿no? Así como se lo mencionaba, en las paparruchadas esas de la movilidad social que alguna vez fueron ciertas, salía radicalizado o atontado a comprobar que la sociedad ya no se movía tanto y que los grandes puestos públicos y privados no alcanzaban para la mayoría. Bien, con esto estamos llegando ya al final de este texto y veamos qué nos dice entonces
con esto Bonasso, ¿no? La radicalización en el interior del sueño de mi hijo el doctor a la frustración. En el último párrafo entonces se retoma la realidad de los jóvenes del interior. Jaime Dri, referencia a este militante político de esos años que luego sería desaparecido y que salvaría su vida de forma realmente impresionante. Quizás más tarde contamos su historia, pero bueno, está contada, digamos, el libro del que estamos haciendo referencia, cuenta esa historia, la historia de la salvación de Jaime Dri. Bueno, y sus compañeros transitan hacia una nueva conciencia, no por la izquierda tradicional, no por el marxismo, no por la cuestión más izquierdista, antiperonista, sino, nos dice Bonasso, navegando a dos aguas entre el nacionalismo católico de cuño medieval y el social cristianismo. Esto es una muy interesante referencia, ya que muestra la complejidad de influencias ideológicas que daban forma a la militancia de la época. Muchos jóvenes de origen católico, influenciadas por las ideas del Concilio Vaticano II y el compromiso social, giraron hacia la izquierda. La vida en provincias era diferente, ya que justamente el Ditela y todos los movimientos culturales de Buenos Aires no llegaban de la misma manera. De ahí, justamente, eh, que dice Bonasso que se desvanecía más rápido. El hijo del pequeño propietario que llegó a la universidad con el sueño familiar de mi hijo el doctor y la movilidad social, que alguna vez fue una promesa hecha realidad en Argentina, se encontraba con una realidad mucho más dura. La sociedad ya no se movía tanto y los grandes puestos no alcanzaban para todos. Esta frustración y la falta de oportunidades eran un caldo de cultivo para la radicalización y el compromiso político. Es decir, la realidad económica y social terminaba radicalizando a muchos jóvenes que inicialmente solo buscaban un ascenso personal. Con eso, Bonasso construye y nos teje una trama compleja entre la historia argentina, la política, la cultura y la sociedad, mostrando cómo diferentes fuerzas y procesos se entrelazan para dar forma a un momento crucial de nuestro país. Este es un viaje, ¿no?, por el imaginario de la clase media, la rebeldía juvenil y la constante búsqueda de una identidad nacional. Eh, Realmente creo que este libro es muy interesante, más allá de este capítulo, que es uno de los primeros, si no me equivoco, es el segundo capítulo de Recuerdo de la Muerte, pero el libro Recuerdo de la Muerte es realmente imperdible, es comparable a la obra de Walsh, de Rodolfo Walsh. Es un muy buen texto que nos da, si se quiere, una referencia de cómo se llegó a la radicalización de los jóvenes de los 60 y 70, y es realmente impresionante lo que pasa con la última dictadura, con el proceso de reorganización nacional. Bien, con esto hemos terminado este resumen sobre el texto de Miguel Bonasso, o sobre uno de los capítulos en realidad de Miguel Bonasso en Recuerdo de la Muerte. Nos vemos en la próxima.